Buenos días, estimados maestros. Vamos a continuar con gestión de licencias y permisos y luego con tipos de sanciones disciplinarias. Eso es lo que vamos a abordar hoy día. Pero vamos recordando, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo cada uno de los aspectos de hoy día. En cuanto a licencias, vamos a tocar el tema en cuanto a licencias y permisos de profesores, de auxiliares, y en el caso de trabajadores solamente hay licencias. Entonces, vamos viendo, solamente voy a dar lectura de los usos comunes, más que todo, que es de salud y por motivos particulares. Muy bien, sí, ahí está, licencia con goce de remuneraciones por salud. En este caso, la denominación es por incapacidad temporal, por familiar directo que se encuentra con enfermedad grave o terminal. Eso es lo que voy a leer. Ahí le he hecho una marquita. Licencia sin goce de remuneraciones. Voy a leer el que dice por motivos particulares. Permisos con goce de remuneraciones. Voy a leer el que dice por enfermedad. Y permisos sin goce voy a leer el de por motivos particulares. En el caso de auxiliares, también tenemos licencias con goce. Voy a leer el de incapacidad temporal, que es por salud, y el de familiar directo, que se encuentra con enfermedad grave o terminal o sufra accidente grave. En licencia sin goce voy a leer el que indica de motivos particulares. Permisos con goce de remuneraciones, enfermedad. Permisos sin goce, motivos particulares. Esto es de auxiliares. Y en el caso de trabajadores, vamos a ver las licencias que tienen con goce de remuneraciones. Ahí están los casos y sin goce. Así que ahora nos vamos a esas normas respectivas. Vamos a esas normas. Muy bien. Acá está. Vamos a esta primera norma. Acá está. Muy bien. Vamos a dar lectura entonces a estos aspectos. Acá está. Vamos viendo la licencia. ¿Qué entendemos por licencia? Es el derecho que tiene el profesor para no asistir al centro de trabajo por uno o más días. Su tramitación se inicia en su centro laboral y culmina con la formalización mediante resolución administrativa emitida por la instancia de gestión educativa descentralizada competente, la DRE o la UGE, según corresponda. Las licencias pueden ser con goce o sin goce. Licencias con goce de remuneraciones. Los tipos de licencias con goce de remuneraciones son las siguientes. Por incapacidad temporal, que ahora vamos a ver que es por salud. Por familiar directo que tiene enfermedad grave o terminal o sufre accidente grave. Por maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de padres, cónyuge o hijos. Por siniestros, por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento. Ojo, solamente autorizados por el Minedu y los gobiernos regionales, sea en el país o en el extranjero, por capacitación organizada y autorizada por el Ministerio de Educación o los gobiernos regionales, por asumir representación oficial del Estado peruano en eventos nacionales e internacionales de carácter científico, educativo, cultural y deportivo, por citación expresa judicial, militar o policial, por representación sindical, por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, por asistencia médica y la terapia de rehabilitación para personas con discapacidad, para realizar exámenes oncológicos preventivos anuales. Y en licencia sin goce, ahí vamos a ver motivos particulares, capacitación no oficializada, desempeño de funciones públicas por elección o por asumir cargos políticos o de confianza, por enfermedad grave de los padres, cónyuge, conviviente, reconocido judicialmente o hijos. ¿Cuál es el procedimiento general? Vamos a aumentar un poco la vista. En cuanto al procedimiento general, el procedimiento de licencias con o sin goce de remuneraciones se inicia con la solicitud escrita o digital presentada por el profesor ante su jefe inmediato, de manera presencial o digital.
adjuntando los requisitos establecidos en la presente norma técnica. Según el tipo de licencia solicitada, la sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia. Sin embargo, el jefe inmediato se encuentra obligado a recibirla y remitirla en un plazo de 2 días hábiles al jefe de recursos humanos o a quien haga sus veces de la DREUG según corresponda, a través de la mesa de partes física o virtual. El jefe de recursos humanos o el que haga sus veces de la DREUG es el responsable de evaluar los requisitos y condiciones que exige cada tipo de licencia, para lo cual solicita el informe escalafonario del profesor al equipo de escalafón de la DREUG, según corresponda, adjuntándolo al expediente. Si el profesor se ausenta sin contar con la autorización resolutiva, esta ausencia se considerará como inasistencia o es considerada como inasistencia, siendo pasible de descuento y de ser el caso de considerarse como falta administrativa disciplinaria. La licencia se otorga de manera temporal sin exceder el periodo máximo establecido para cada uno de los tipos de licencia. Previo cumplimiento de los requisitos y condiciones, es autorizada a través de resolución administrativa. Si el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces en la DREUG advierte que la documentación presentada no cumple los requisitos y condiciones establecidos según el tipo de licencia solicitada, debe comunicarlo al profesor a través de un oficio o carta, otorgándole un plazo máximo de 2 días hábiles a fin de que realice la subsanación correspondiente. Transcurrido el plazo sin que el profesor haya subsanado el requerimiento formulado, la DREUG, según corresponda, deniega la solicitud mediante acto resolutivo, el cual será notificado de acuerdo a las disposiciones establecidas en el tubo de la Ley de Procesos Administrativos Generales. La DREUG, según corresponda, emite la resolución administrativa otorgando la licencia dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de recibida la solicitud o subsanación para los casos que amerite, bajo responsabilidad. La omisión o retraso en la emisión de las resoluciones genera responsabilidad administrativa, no afectando el derecho del profesor, en tanto acredite el cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos en la presente norma técnica, según el tipo de licencia solicitada. Cuando el profesor solicita y acredita las condiciones o requisitos para contar con más de una licencia con goce de remuneraciones por diferente tipo, cuyos periodos de vigencia coincidan simultáneamente entre sí, prevalece la primera solicitud de licencia presentada, por lo que la segunda solicitud será devuelta al profesor solicitante. Cuando el profesor solicita y acredita las condiciones o requisitos para contar con más de una licencia con goce de remuneraciones por diferente tipo, cuyos periodos de vigencia coincidan en parte, se emite la resolución administrativa de la nueva licencia por el periodo que falte. Y en caso de la solicitud de licencia se presente fuera de los plazos establecidos en la presente norma técnica, es denegada. Eso es importante y por eso lo he resaltado. Salvo la exoneración del plazo de presentación autorizada por el titular de la DREUG, en tanto no haya afectación a la continuidad del servicio educativo. En caso el profesor posea doble vinculación laboral en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y requiera solicitar licencia, debe solicitarla al centro laboral donde se ausenta. Y para el caso de profesores contratados que tramitan alguna licencia, esta se otorga dentro de la vigencia del contrato. Entonces, ahí tenemos licencia por incapacidad temporal. Es el derecho al descanso físico remunerado que tiene el profesor nombrado y contratado que acredite una incapacidad temporal. Vamos a ver los requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato, en un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde la contingencia. La excepción es cuando tenemos instituciones de zona rural 1 o BRAEM, porque ahí se puede presentar hasta en 5 días hábiles. Vas a presentar ahí tu CIT, tu certificado de incapacidad de trabajo, muy bien, el cual sustenta desde el primer día de licencia o el certificado médico, solo por los primeros 20 días en el año, para lo cual se debe adjuntar la receta médica, el recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago para la atención médica recibida y el recibo de compras de la medicina adquirida. A partir del día 21, la licencia se acredita necesariamente con el CIT, con el certificado de incapacidad temporal.
En caso de que el profesor se encuentre hospitalizado, la solicitud puede ser presentada por algún familiar o por algún miembro de la comunidad educativa, pudiendo adjuntar la constancia de hospitalización, dando inicio al trámite de licencia, debiendo presentar el CIT correspondiente en un plazo máximo de 2 días hábiles de su expedición. Excepcionalmente, bueno, en el caso, ya saben, de zona rural 1 y Brian, este plazo de 2 días hábiles se va extendiendo a 5 días hábiles, donde zona rural 1 y Brian. En caso no se haya presentado la solicitud de licencia durante la hospitalización, el profesor puede presentarla en un plazo máximo de 2 días hábiles, ¿no? Ya habíamos visto ese aspecto. Y 5 días hábiles tendrían los maestros que están en zona rural 1 y en Brian. El informe de incapacidad temporal expedido por la COMECY no sustituye al CIT, ¿ya? Lo que no sustenta el otorgamiento de la licencia por incapacidad temporal. Entonces, sí o sí obligatorio tu CIT, tu certificado de incapacidad temporal. La DREU y la UGEL tienen como parte de sus funciones realizar la fiscalización posterior primordialmente de este tipo de licencia, estableciendo coordinaciones interinstitucionales con las entidades del sector salud a fin de corroborar la veracidad de los certificados de incapacidad otorgados, los cuales deben responder efectivamente al estado de salud del profesor. Vamos con la licencia por familiar directo que se encuentra con enfermedad grave o terminal o sufre accidente grave. El profesor nombrado o contratado tiene derecho a gozar como máximo de 7 días calendario de licencia con goce de remuneraciones en los casos de tener hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente, o persona bajo su curatela o tutela, que padezcan de enfermedad grave terminal o hayan sufrido accidente que ponga en serio riesgo su vida con el objeto de asistirlo. ¿Cuáles son los requisitos? Pues la solicitud presentada ante su jefe inmediato en un plazo máximo de 2 días hábiles de producido o conocido el diagnóstico de estado grave o terminal del accidente y que ponga en serio riesgo la vida y familiar directo. El certificado médico expedido conforme al formato aprobado mediante la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo 008-2017, suscrito por el profesional de la salud habilitado y a través del cual se acredite enfermedad en estado grave o terminal o accidente que ponga en serio riesgo la vida y familiar directo. La documentación que acredita el vínculo con el familiar directo que se encuentra en estado grave o terminal o que ha sido víctima de accidente son los siguientes. La afiliación con los hijos se acredita con las actas de nacimiento o DNI, dice O. El vínculo con el padre o madre se acredita con el acta de nacimiento del profesor y, acá sí decía, y el DNI del padre o madre. El vínculo matrimonial se acredita con el acta de matrimonio y la convivencia puede acreditarse mediante documentación notarial, judicial o registral correspondiente. Excepcionalmente, frente a la imposibilidad de presentar la documentación en el plazo establecido, pues el profesor debe expresar en su solicitud con carácter de declaración jurada que se encuentra en curso en las causales que habilitan el otorgamiento de la licencia conforme a ley. Y vamos viendo que tiene un plazo máximo de un día hábil de obtener la documentación correspondiente ante el jefe inmediato, para que lo pueda presentar. El profesor que se encuentra laborando en áreas de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación puede solicitar un periodo adicional a cuenta del descanso vacacional, siempre y cuando cuenten con vacaciones pendientes de goce durante el año fiscal. La licencia se otorga de forma proporcional al récord vacacional acumulado al momento de solicitarla. La ampliación será por un plazo máximo de hasta 30 días calendario. De manera excepcional y única, se otorga licencia por el periodo no mayor a un año, de acuerdo con las necesidades del profesor, y cuyo hijo menor de 18 años sea diagnosticado de cáncer por el médico especialista, debiendo ser cubierto los primeros 21 días por la DREUGEL y el tiempo restante por el salud. Los demás aspectos serán precisados por ADITEM en atención a la reglamentación que realice el sector salud. Y en caso el certificado médico no acredite la condición de enfermedad grave, enfermedad terminal o accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo, el profesor debe reincorporarse a su centro de labores como máximo el día laborable siguiente de emitido dicho certificado.
El tiempo no laborado no puede ser descontado ni considerado como asistencia injustificada, ni implica una falta disciplinaria posible de sanción, siempre que evidencie haber existido hospitalización del familiar directo y el profesor recupere los días dejados de laborar en común acuerdo con su jefe inmediato. Esta partecita lo voy a resaltar, ¿ves? Recupere los días dejados de laborar en común acuerdo con su jefe inmediato. En el caso de los docentes es el director. Bueno, hemos visto ahí, hay distintos tipos de licencias. Habíamos dicho, vamos a leer solamente, maestra Margot Gamarra, ¿por qué me raya de color verde la pantalla? Hay que cuidar el uso del celular. Uy, uy, uy. Ya, tengo que dejar de proyectar y volver a proyectar. Y ahora sí. Vámonos con licencia sin goce. Y de licencia sin goce vamos a leer el más común. Muy bien, por motivos particulares. El profesor nombrado puede solicitar licencia sin goce de remuneraciones para atender asuntos particulares hasta por 2 años, continuos o discontinuos, en un periodo de 5 años. Ojo que para el profesor nombrado antes de la vigencia de la ley de reforma magisterial, se contabiliza desde el 26 de noviembre de 2012 y a la fecha nos encontramos en el tercer periodo que inició en el 26 de noviembre de 2022 y culmina el 25 de noviembre de 2027 y así sucesivamente, ¿ok? Por tramos. Pero vamos, los maestros que somos nombrados a partir del 26 de noviembre de 2012 se contabiliza a partir de la fecha de su nombramiento y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien. Vamos con las condiciones. Contar con más de 1 año de servicios oficiales y remunerados en condición de nombrado. No haber hecho uso de licencia por motivos particulares por 2 años continuos o discontinuos en el periodo vigente de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.17.1 y conformidad del jefe inmediato. Vamos a realizar la entrega de cargo a su jefe inmediato antes de hacer uso de la licencia. Vamos con el requisito. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una antelación mínima de 15 días hábiles antes del inicio de la misma. El jefe inmediato evalúa la razón del servicio educativo, otorgando la conformidad, la misma que puede ser diferida o reducida o denegándola. ¿Ves? Tu jefe inmediato tiene esta potestad. Licencia sin goce por motivos particulares. En un plazo no mayor de 2 días hábiles de presentar la solicitud, debiendo remitir la documentación a la DREUGEL según corresponda. El uso o goce de la licencia empieza a contabilizarse desde la vigencia de la resolución que resuelve otorgarla. Este periodo de licencia no se contabiliza para el reconocimiento como tiempo de servicio oficial. Así hubiera prestado servicios en el sector educación en modalidades distintas al de la carrera pública magisterial. ¿Bien? Eso en cuanto a las licencias sin goce. Y de los permisos, pues primero, ¿qué es un permiso? El permiso es la autorización del jefe inmediato para ausentarse por horas del centro laboral, a excepción del permiso por onomástico y por el día del maestro, previa solicitud de parte del profesor. Se formaliza con la papeleta de permiso o con la resolución administrativa, según corresponda. Pueden ser de 2 clases, con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones. Con goce de remuneraciones, permisos por enfermedad, maternidad, lactancia, capacitación oficializada, citación expresa judicial, militar o policial, por onomástico, por el día del maestro, para ejercer docencia superior o universitaria, por representación sindical. Permisos sin goce de remuneraciones, por motivos particulares, por capacitación no oficializada, por enfermedad grave de padres, cónyuge, conviviente o hijos. Vamos con las disposiciones generales de los permisos. El procedimiento del permiso se inicia con la presentación de la solicitud escrita de manera presencial o digital por parte del profesor ante su jefe inmediato, adjuntando los requisitos que sustenten cada tipo de permiso. La recepción de la solicitud es obligatoria. Se otorga por horas, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones por cada tipo de permiso, excepto el día por onomástico y el día del maestro. Está condicionado a la conformidad del jefe inmediato y se formaliza con la presentación de la papeleta de permiso, donde se anota la causa o motivo del permiso, solo para los permisos solicitados por los especialistas en educación.
Se debe contar con la conformidad del jefe o director de la tarea UGEL según corresponda. La papeleta debe contar necesariamente con la firma del jefe inmediato. Si el profesor se ausenta sin esta condición, su ausencia se considera como injustificada, siendo pasible de descuento y, de ser el caso, de considerarse como falta administrativa disciplinaria. Solo el permiso por lactancia se otorga con resolución administrativa. Se conceden por los mismos motivos que la licencia, lo que posibilita la acumulación, deducción o compensación horaria correspondiente. El permiso se inicia después de la hora de ingreso. Solo en casos excepcionales, debidamente justificado, el permiso se otorga el día anterior, en cuyo caso el trabajador no registrará la hora de ingreso, estando obligado a registrar la hora de salida. La solicitud de permiso es presentada por el profesor en los plazos establecidos en la presente norma técnica, caso contrario es denegada. En caso el profesor tenga doble vinculación en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y requiera solicitar permiso, debe solicitarlo en el centro laboral donde se ausenta. Permisos con goce de remuneraciones. Permiso por enfermedad. Se va a conceder al profesor nombrado y contratado para concurrir a las dependencias de salud, MINSA o centros de salud público o privado, debiendo a su retorno acreditar con la constancia de la atención médica respectiva firmada por el médico tratante. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con un día hábil de anticipación, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados en los casos que requiera atención médica inmediata y concurra a un centro de salud público o privado. Copia del recibo por honorarios o boleta, cualquier comprobante de pago de la atención médica. Además, copia de la receta médica o copia de la orden de exámenes cuando la atención médica se realiza en un centro de salud público o privado. O la constancia respectiva firmada por el médico tratante cuando la atención se realiza en salud, para lo cual debe presentar a su retorno o dentro del primer día hábil de realizar la atención. Cuando no se presenten los requisitos señalados en los literales B y C del numeral precedente, no se justifica el permiso por enfermedad y se considera como permiso sin goce de remuneraciones por motivos particulares. Muy bien, vamos bien entonces que ese fue el permiso. Pero vamos ahora ya sin goce, permiso sin goce de remuneraciones, y tenemos el más común, por motivos particulares. Se otorga al profesor nombrado para que atienda asuntos particulares, siempre que no se afecte el servicio, los mismos que son acumulados mensualmente y expresados en días y horas para la deducción correspondiente según la jornada laboral vigente. Se encuentra supeditado la razón del servicio y la conformidad previa del jefe inmediato. Es el jefe inmediato, en el caso de los docentes, son los directores. ¿Y cuáles son los requisitos? La solicitud presentada ante su jefe inmediato con una anticipación mínima de un día hábil y la conformidad previa del jefe inmediato. Los permisos por motivos particulares son acumulados mensualmente y expresados en días y horas para el descuento correspondiente. Muy bien, eso fue lo correspondiente a los docentes, pero también recuerda que tenemos licencias y permisos en el caso de auxiliares. Ahí está. Vamos a ver este aspecto de las licencias. Muy bien. De las licencias y permisos. Todas las situaciones administrativas que conciernan a los auxiliares están en esta norma, por si acaso. Ahí está, muy bien, vamos con auxiliares. Ya sabes, nuevamente te recuerdo que la licencia es el derecho que tiene el auxiliar de educación para no asistir al centro de trabajo por uno o más días. Su tramitación se inicia en su centro laboral y culmina con la formalización mediante resolución administrativa emitida por la instancia de gestión educativa descentralizada, la competente, ¿no? DRE o UGEL, según corresponda. Y las licencias pueden ser con goce o sin goce de remuneraciones. Licencias con goce de remuneraciones para auxiliares.
Pues vamos viendo que puede ser por incapacidad temporal, familiar directo que se encuentra con enfermedad grave terminal o sufre accidente grave, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de padres, cónyuge o hijos, siniestros, capacitación organizada y autorizada por el Minedu o los gobiernos regionales, asumir representación oficial del Estado peruano en eventos nacionales e internacionales de carácter científico, educativo, cultural y deportivo, por citación expresa judicial, militar o policial, por representación sindical de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, equivalente a un día de trabajo semanal mensual por el tiempo que dure su mandato, asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad, exámenes oncológicos preventivos anuales. Vamos viendo cuáles son las licencias sin goce de remuneraciones en el caso de auxiliares. Los tipos de licencias sin goce de remuneraciones son por las siguientes razones: motivos particulares, capacitación no oficializada, desempeño de funciones públicas por elección o por asumir cargos políticos o de confianza, enfermedad grave de los padres, cónyuge, conviviente, reconocido judicialmente o hijos. Vamos con las disposiciones generales. La licencia con goce o sin goce de remuneraciones se rige por las disposiciones comunes siguientes. El procedimiento de licencias con y sin goce de remuneraciones se inicia con la solicitud escrita presentada por el auxiliar de educación ante el director de la IE, de manera presencial o virtual, adjuntando los requisitos establecidos en la presente norma técnica, según el tipo de licencia que ha solicitado. La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia. Sin embargo, el director de la IE se encuentra obligado a recibirla y remitirla en un plazo de 2 días hábiles al jefe de recursos humanos o a quien haga sus veces de la DREUGEL según corresponda, a través de la mesa de partes física o virtual. El jefe de recursos humanos o el que haga sus veces de la DREUGEL es el responsable de evaluar los requisitos y condiciones que exige cada tipo de licencia, para lo cual solicita el informe escalafonario del auxiliar de educación al equipo de escalafón de la DREUGEL, según corresponda, adjuntándolo al expediente. Si el auxiliar de educación se ausenta sin contar con la autorización resolutiva, está en ausencia, esta ausencia considerada es inasistencia, se considera como inasistencia, siendo pasible de descuento y de ser el caso de considerarse como falta administrativa disciplinaria. La licencia se otorga de manera temporal, sin exceder el periodo máximo establecido para cada uno de los tipos de licencia, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones. Es autorizada a través de la resolución administrativa. Si el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces de la DREUGEL advierte que la documentación presentada no cumple con los requisitos y condiciones establecidos según el tipo de licencia solicitada, debe comunicarlo al auxiliar de educación a través de un oficio o carta, otorgándole un plazo máximo de 2 días hábiles a fin de que realice la subsanación correspondiente. Transcurrido el plazo sin que el auxiliar de educación haya subsanado el requerimiento formulado, pues la DREUGEL, o según corresponda, deniega la solicitud mediante acto resolutivo, oficio o carta, y el cual será notificado de acuerdo a las disposiciones establecidas en el trámite único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. La DREUGEL, o según corresponda, emite la resolución administrativa, otorgando la licencia dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de recibida la solicitud de o subsanación, para los casos que amerite bajo responsabilidad. La omisión o retraso en la emisión de las resoluciones genera responsabilidad administrativa, no afectando el derecho del auxiliar de educación, en tanto acredite el cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos en la presente norma técnica, según el tipo de licencia solicitada. Cuando el auxiliar de educación solicita y acredita las condiciones o requisitos para contar con más de una licencia con goce de remuneraciones por diferente tipo, cuyos periodos de vigencia coincidan simultáneamente entre sí, prevalece la primera solicitud de licencia presentada, por lo que la segunda solicitud será devuelta al solicitante. Cuando el auxiliar de educación solicita y acredita las condiciones o requisitos para contar con más de una licencia con goce de remuneraciones, por el mismo o diferente tipo, cuyos periodos de vigencia coincidan en parte, se emite la resolución administrativa de la nueva licencia por el periodo que falte.
En caso la solicitud de licencia se presente fuera de los plazos establecidos en la presente norma técnica, es denegada, salvo la exoneración del plazo de presentación autorizada por el titular de la tarea urgente, y en tanto no haya afectación a la continuidad del servicio educativo. En caso el auxiliar de educación posea doble vinculación laboral en el marco de la ley de reforma magisterial, pues va a solicitarlo en el centro de labores donde se ausenta. Para el caso de los auxiliares de educación contratados que tramiten alguna licencia, esta se otorga dentro de la vigencia del contrato. Ahí tenemos entonces la licencia con goce de remuneraciones. Vamos a leer licencia por incapacidad temporal. Es el derecho al descanso físico remunerado que tiene el auxiliar de educación nombrado y contratado que acredite una incapacidad temporal. La solicitud presentada ante el director de la IE en un plazo de 2 días hábiles contados desde la contingencia. Y ya saben que en el caso de Zona Rural 1 o Brian, este plazo pues se extiende hasta 5 días hábiles. Va a presentar su CIT, su certificado de incapacidad temporal, el cual sustenta desde el primer día de licencia, o un certificado médico, solo por los primeros 20 días en el año, para lo cual se debe adjuntar la receta médica, el recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago para la atención médica recibida y el recibo de compras de la medicina adquirida. A partir del día 21, la licencia se acredita necesariamente con el CIT. Y en el caso de que el auxiliar de educación se encuentre hospitalizado, la solicitud puede ser presentada por algún familiar, el director o por algún miembro de la comunidad educativa, pudiendo adjuntar la constancia de hospitalización, dando inicio al trámite de licencia, debiendo presentar el CIT correspondiente en un plazo máximo de 2 días hábiles de su expedición. Y ya saben que este plazo se extiende hasta 5 días hábiles en el caso de Zona Rural 1 o BRAE. En caso no se haya presentado la solicitud de licencia durante la hospitalización, el auxiliar de educación puede presentarla en un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde la fecha que ha sido dado de alta, adjuntando el CIT correspondiente. Pero ya sabes que este plazo de 2 días se extiende hasta 5 días hábiles donde en Zona Rural 1 y en BRAE. El informe de incapacidad temporal expedido por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades, COMECI, no sustituye al CIT, por lo que no sustenta el otorgamiento de la licencia por incapacidad temporal. Entonces, es muy importante, sí o sí, tienes que tener tu CIT, tu certificado de incapacidad temporal. Las DUGEL tienen como parte de sus funciones realizar la fiscalización posterior, primordialmente de este tipo de licencia, estableciendo coordinaciones interinstitucionales con las entidades del sector salud, a fin de corroborar la veracidad de los certificados de incapacidad otorgados, los cuales deben responder efectivamente al estado de salud del auxiliar de educación. ¿Y cómo es la licencia en el caso de auxiliares por familiar directo que se encuentra con enfermedad grave o terminal o sufre accidente grave? Pues el auxiliar de educación nombrado o contratado tiene derecho a gozar de 7 hasta 7 días calendario de licencia con goce de remuneraciones en los casos de tener hijos, padres, cónyuge o conviviente o persona bajo su curatela o tutela, enfermos diagnosticados en estado grave terminal o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida con el objeto de asistirlo. ¿Cuáles son los requisitos? Pues la solicitud presentada ante el director de la IE en un plazo máximo de 2 días hábiles de producido o conocido el diagnóstico o el accidente. Va a presentar un certificado médico expedido conforme al formato aprobado y vamos viendo que debe ser suscrito por un profesional de salud habilitado, a través del cual se acredite la enfermedad en estado grave terminal o accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo. La documentación que acredite el vínculo con el familiar directo que se encuentre enfermo grave terminal o que ha sido víctima de accidente que ponga en serio riesgo su vida. La afiliación con los hijos se acredita con las actas de nacimiento o DNI. El vínculo con el padre o madre con el acta de nacimiento del auxiliar de educación y el DNI del padre o madre. Y el matrimonio se acredita con el acta de matrimonio. La convivencia puede acreditarse mediante la documentación notarial, judicial o registral correspondiente. Excepcionalmente, frente a la imposibilidad de presentar la documentación en el plazo establecido,
por existir obstáculo insuperable, el auxiliar de educación debe expresar en su solicitud, con carácter de declaración jurada, que se encuentra incurso en las causales que habilitan el otorgamiento de la licencia conforme a ley. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá presentar la documentación detallada con el numeral precedente dentro de un día de obtenida la documentación correspondiente ante el director de la IE. De manera excepcional y única, se otorga licencia por el periodo no mayor a un año y de acuerdo con las necesidades del auxiliar de educación, cuyo hijo o hija menor de 18 años sea diagnosticado de cáncer por el médico especialista, el cual deberá ser cubierto los primeros 21 días por la DREUGEL y el tiempo restante por e-salud. Los demás aspectos serán precisados por la Dirección Técnica Normativa Docente en atención a la reglamentación que realiza el sector salud. En caso del certificado médico no acredite la condición de enfermedad grave, enfermedad terminal o accidente grave del familiar directo, el auxiliar de educación debe reincorporarse a su centro de labores como máximo el día laborable siguiente de emitido dicho certificado. El tiempo no laborado no puede ser descontado ni considerado como ausencia injustificada o implicar una falta disciplinaria pasible de sanción, siempre que evidencia haber existido hospitalización del familiar directo y el auxiliar de educación recupere los días dejados de laborar en común acuerdo con el director de la IE. Entonces, esto ya sabes, si es que el certificado médico no acredita esta condición de enfermedad grave o accidente grave, pues puede darse esta figura. También sabemos que en los auxiliares tienes esa licencia por maternidad, por paternidad, por adopción, por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos, por siniestros, por capacitación organizada por el Minedu, por asumir representación oficial del Estado peruano, por citación expresa judicial, militar o policial, por representación sindical también, por alcance nacional, la licencia sindical. Vamos ahora a las licencias sin goce, como habíamos dicho al inicio de la clase. Ahí está. Licencia sin goce de remuneraciones. Licencia por motivos particulares. Estoy leyendo ¿por qué? Porque son los tipos de licencia más comunes de salud por motivos particulares. Y vamos viendo entonces que el auxiliar de educación nombrado puede solicitar licencia sin goce de remuneraciones para atender asuntos particulares hasta por 2 años continuos o discontinuos en un periodo de 5 años, conforme a la siguiente regla. Para el auxiliar de educación nombrado antes de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, se contabiliza desde el 26 de noviembre de 2012 y a la fecha nos encontramos en el tercer periodo que inició el 26 de noviembre de 2022 y culmina el 25 de noviembre de 2027 y así sucesivamente. O sea que acá en la antigua norma trabajaba por periodos. Para el auxiliar de educación nombrado a partir del 26 de noviembre de 2012, se contabiliza a partir de la fecha de su nombramiento y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para licencia por motivos particulares en el caso de auxiliares? Contar con más de un año de servicios oficiales y remunerados en condición de nombrado, no haber hecho uso de licencia por motivos particulares por 2 años continuos o discontinuos en cada uno de los periodos señalados precedentemente. Conformidad del director de la IE, realizar la entrega de cargo al director de la IE antes de hacer uso de la licencia. Requisitos. La solicitud presentada ante el director de la IE con una antelación mínima de 15 días hábiles antes del inicio de la misma. El director de la IE o quien haga sus veces evalúa la razón del servicio educativo, otorgando la conformidad, la misma que puede ser diferida o reducida, o denegándola, en un plazo no mayor de 2 días hábiles de presentar la solicitud, debiendo remitir la documentación a la DREUGEL según corresponda. El uso o goce de la licencia empieza a contabilizarse desde la vigencia de la resolución que resuelve otorgarla. Este periodo de licencia no se contabiliza para el reconocimiento como tiempo de servicio oficial y así hubiera prestado servicios en el sector de educación en modalidades distintas a de la carrera pública magisterial. Entonces, aquí tenemos las condiciones para licencia sin goce, licencia por motivos particulares. Los auxiliares también cuentan con permisos. Vamos viendo entonces ahora los permisos. Hay que recordar que el permiso es la autorización del director de la IE
para ausentarse por horas del centro laboral, a excepción del permiso por onomástico. Se formaliza con la papeleta de permiso o con la resolución administrativa, según corresponda. Los permisos pueden ser de dos clases, con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones. Tenemos ahí los permisos con goce de remuneraciones. Vamos a leer el que es por enfermedad. En permisos sin goce de remuneraciones, vamos a leer el de motivos particulares. Vamos bien entonces las disposiciones generales. El procedimiento de permiso se inicia con la presentación de la solicitud escrita de manera presencial o virtual por parte del auxiliar de educación ante el director de la IE, adjuntando los requisitos que sustenten cada tipo de permiso. La recepción de la solicitud es obligatoria. Se otorga por horas previo cumplimiento de los requisitos y condiciones por cada tipo de permiso, excepto el día por onomástico. Está condicionado por la conformidad del director de la IE y se formaliza con la presentación de la papeleta de permiso, donde se anota la causa o motivo del permiso. La papeleta debe contar necesariamente con la firma del director de la IE. Si el auxiliar de educación se ausenta sin esta condición, su ausencia se considera como injustificada, siendo pasible de descuento y, de ser el caso, de considerarse como falta administrativa disciplinaria. Solo el permiso por lactancia se otorga con resolución administrativa, conforme a lo señalado con el numeral 7.5.4 de la presente norma técnica. Se conceden por los mismos motivos que la licencia, lo que posibilita la acumulación, deducción o compensación horaria correspondiente. El permiso se inicia después de la hora de ingreso, solo en casos excepcionales debidamente justificados. El permiso se otorga el día anterior, en cuyo caso el trabajador no registrará la hora de ingreso, estando obligado a registrar la hora de salida. La solicitud de permiso es presentada por el auxiliar de educación en los plazos establecidos en la presente norma técnica. En caso contrario, es denegada. En caso el auxiliar de educación tenga doble vinculación laboral, debe solicitarla en el centro laboral donde se ausenta. Permisos con goce de remuneraciones. Vamos con el permiso por enfermedad. ¿Esto para qué? Para los auxiliares. Se concede a los auxiliares de educación nombrados y contratados para concurrir a las dependencias de salud, MINSA o centros de salud, debiendo a su retorno acreditar con la constancia de la atención médica realizada o firmada por el médico tratante. Requisitos. La solicitud presentada ante el director de la IE con un día de anticipación, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados en los casos que requiera atención médica inmediata y concurra a un centro de salud público o privado. Copia del recibo por honorarios o boleta o cualquier comprobante de pago de la atención médica. Además, copia de la receta médica o copia de la orden de exámenes cuando la atención médica se realiza en un centro de salud público o privado. O constancia respectiva firmada por el médico tratante cuando la atención se realiza en salud, la cual debe presentar a su retorno o dentro del primer día hábil de realizar la atención. Cuando no se presenten los requisitos señalados en los numerales 2 y 3 del numeral precedente, no se justifica el permiso por enfermedad y se considera como permiso sin goce de remuneraciones por motivos particulares. Muy bien. Vamos a dar lectura ahora permiso sin goce. Y el más común, permiso por motivos particulares. Se otorga al auxiliar de educación nombrado para que atienda asuntos particulares, siempre que no se afecte el servicio. Los mismos que son acumulados mensualmente y expresados en días y horas para la deducción correspondiente según la jornada laboral vigente. Se encuentra supeditado a la razón del servicio y la conformidad previa del director de la IE. Vamos con los requisitos. Solicitud presentada ante el director de la IE con una anticipación mínima de un día hábil. Conformidad previa del jefe inmediato. Los permisos por motivos particulares son acumulados mensualmente y expresados en días y horas para el descuento correspondiente. Entonces, vamos viendo ahí estos aspectos, son de los auxiliares. Y para terminar, nos vamos aquí. Este es el artículo 110. Vamos a mostrar acá la norma de
Ajá, de los trabajadores, ¿ya? Y debemos recordar entonces que los trabajadores tienen la presente normativa. A ver, vamos entendiendo por licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo por uno más días. El uso del derecho de la licencia se inicia a petición de parte y está condicionado a la conformidad institucional. La licencia se formaliza con la resolución correspondiente. Eso es en caso de trabajadores. Ya hemos visto de docente, ya hemos visto de auxiliares, ahora de trabajadores. Las licencias a que tienen derecho los funcionarios y servidores son con goce de remuneraciones por enfermedad, por gravidez, por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos, por capacitación oficializada, por situación expresa, judicial, militar o policial, por función edil de acuerdo con la ley 23853. Ese es con goce de remuneraciones. Ahora vamos sin goce. Vamos a ver que sin goce de remuneraciones tenemos por motivos particulares, por capacitación no oficializada y a cuenta del periodo vacacional, por matrimonio, por enfermedad grave del cónyuge, padre o hijos. Estas son las licencias en el caso de los trabajadores. Y sí, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con esta pregunta. Hay que leer bien. Ah, mira, pregunta cortita, pero que te va a hacer pensar bastante. ¿En cuál de los siguientes casos le corresponde al trabajador una licencia con goce de remuneraciones? Eso vino en el examen anterior, de directivos especialistas 2023. A, B, C. Son 5 y 20, 5 y 22. Retroalimento. Vamos, 5 y 22 de retroalimento. Vamos, A, B, C. A, B, C. A ver. Muy bien, ¿por qué esta preguntita tenía trampa? Porque a veces cuando leemos rápido, pues pensamos que se está refiriendo a auxiliar, se está refiriendo a docente. No, dice trabajador. Entonces, ¿por qué? Si dice trabajador, hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos en la diapositiva 31, ¿cierto? Ya mira, vamos viendo. Es que tenemos normas de licencia y permiso, sí. Tenemos casos para profesores, auxiliares y trabajadores. Estos son licencias con goce de remuneraciones, pero para docentes, docentes. Este también para docentes. Los permisos para docentes. Ahora este que estoy proyectando es de auxiliares, ya lo he mencionado, lo había visto. Sin goce, auxiliares. Ahí está, permisos con goce, sin goce, auxiliares. Y este es el de trabajadores. Este era el que te estaba preguntando en ese ítem. Y con goce de remuneraciones, vamos viendo, mira, cuando recibe una citación expresa, ya sea judicial, militar o policial. Y sí, ahí dice, por citación expresa, judicial, militar o policial. Entonces vamos viendo que la A sería la respuesta. Profesor, tengo mis dudas. De repente es la B, cuando sus padres, cónyuge o hijos sufren una enfermedad grave. Pero si vamos observando, por enfermedad grave del cónyuge, padre o hijos, esto, ojo, te he puesto ahí, esto es a cuenta del periodo vacacional.
Así que es otra situación, no está dentro de con goce. Por esa razón lo voy a eliminar. Pero cómo te distrae, ¿no? Casi te hace caer. Cuando asume un cargo político de confianza, ten cuidado, ¿ah? Porque acá que dice, literal, dice por función edil, de acuerdo a la ley 23853, pero no cuando dice cargo político de confianza. Tal vez uno se puede haber equivocado buscando estas alternativas en lo correspondiente a licencias con goce para docentes o para auxiliares. Pero la pregunta decía por trabajador. Así que la respuesta es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10, sino para pasar a procesos disciplinarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces hay que leer bien porque a veces por una palabrita nos confundimos. Sí, maestro Jesús, le di la palabra. Ahí está. Doctor, en ese caso aplicaría entonces decreto legislativo 276. A ver, sí. Esta norma, la 276, ha sufrido un montón de modificaciones. Por eso hay que buscar, en el PDF que les di, estaba actualizado. ¿Ves? Por ejemplo, mira, los artículos que están a continuación, algunos son derogados, otros van siendo actualizados, porque el decreto 276 tiene años, ¿no? Sí, maestro, es el 276. La actualizada. Claro, 276 sí, pero la actualizada ¿en qué sentido? No porque afecte solamente a licencias, sino porque afecta a toda la norma. O sea, esto es como la ley de reforma magisterial, maestro. Ha sufrido un montón de modificaciones. Ajá. Ya, doctor, gracias. Listo, ya, sí, es la 276. Muy bien, vamos con la maestra Ita. La maestra Ita, sí, le escucho. Doctor, disculpe, una pregunta. Yo quisiera esto referente a la pregunta anterior de la semana pasada, donde Wow. dice de la licencia de 20 días, que Ajá, ya. conseguir de la respuesta B, porque cuando nos vamos a la UGEL y solicitamos, yo por decir estado de licencia por 20 días y no me ha cubrido la licencia. Ya, pero maestra, es la norma. Es la norma. Entonces, ¿Cuándo fue eso? ¿Qué año? este año he estado 33 días de licencia por salud, Ya. A ver, cuando son hasta por 30 días, sino que el como me han dado director, por separado, no, maestra, a ver, voy a recordar la norma, ¿ya? A ver, mira, de hasta por 30 días el director propone, ¿ya? ¿Y qué pasó en tu caso? O sea, y en mi caso me han dado primero, me han dado 10 días. no, maestra, es que tú lo estás viendo desde el punto de licencias. En la pregunta, si te das cuenta, tiene un enfoque. Este enfoque es qué tiene que hacer el director para que los estudiantes no pierdan clases. ¿Sí me entiendes? No te está diciendo a ti cómo o de qué manera se realiza este tipo de licencias. ¿Sí? El propósito de la pregunta es distinto. Por eso es que lo agrupé o lo puse cerca a lo de contratación. Ya, doctor, gracias. Claro, Esa es ajá. la duda que tenía, doctor. Sí, porque acá lo quieren ver como que profesor, cómo es por motivo de salud. Bueno, en primer lugar, ya no se llama por salud, ¿no? Se llama por incapacidad temporal. Está en la nueva norma de 2023, ¿no? La 082-2023. Entonces, si tú quieres buscar ahí, a ver, ¿dónde está por salud, por salud, por salud? No dice, ya. Claro, es que es correspondiente a por incapacidad temporal. Ujú, ese es el detalle. Y la preguntita de la semana pasada, la última pregunta que hicimos, pues estaba abocada más que todo a contratación. ¿Por qué? Porque ¿cómo aseguras que los estudiantes no pierdan clase? Y todas las alternativas apuntan a eso, ¿no? Cuando se contrata, o lo cubres con otro personal, o de repente le otorgas la licencia a la profesora cuando en forma interna ella consigue su reemplazo. No. Según norma, tú tienes que hacer la propuesta como directivo. Muy bien. Vamos viendo entonces.
ahora procesos disciplinarios, ¿ya? Muy bien, ahora sobre procesos disciplinarios. Ya. Maestros, traten de levantar la mano en el tiempo correspondiente. Ya, maestro Emilio Borja, le escucho. Sí, maestro, justo estaba también revisando las licencias por enfermedad grave de familiar, pero Ujú, tenemos licencia con goce y licencia sin goce. ujú. Si nos vienen a la pregunta, por ejemplo, acá en el examen, ¿a cuál correspondería? Pero maestro, ¿dónde? ¿Qué pregunta? O sea, maestro, acá la pregunta no es porque licencia sin goce o con goce, la pregunta de la semana anterior. O No, no, sea, ¿a qué no, se refiere? ¿La pregunta de la maestra Ítala? no, de las No me estás dando licencias, contexto. no, no, de las licencias, o sea, de lo que se está explicando. Maestrito, pero lo estamos aplicando al trabajador. Y ahí dice licencia con goce. No, no está hablando de licencias de profesor o de auxiliar. No, sino que estaba, como le digo, revisando la licencia de los docentes y estoy viendo con goce de remuneraciones en el 5.3 dice licencia por familia directa que se encuentra en enfermedad grave y también Ujú. tenemos en licencia sin goce, ¿no? Ya, Licencia por ya. enfermedad ¿Quieres que le grave. dé una lectura a ¿Cuál sería la diferencia? licencias? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre si es que viene una pregunta Ya, en... le voy a dar lectura ya, maestro. ¿Qué te parece? Ya, muy bien. Vamos entonces con licencia sin goce. A ver, vamos a ver acá. A ver. Hasta sindical. Acá ya empieza sin goce. Muy bien. Vamos entonces ahora por enfermedad grave de los padres, cónyuge, conviviente, reconocido judicialmente o hijos. ¿Ya? Muy bien, se otorga licencia a profesor nombrado hasta por un plazo máximo de 6 meses. Ah, te das cuenta. Maestro, no apagues tu audio. ¿Por qué, maestro? Maestro Emilio Borjas, activa. Levanta la mano nuevamente, pues, para responderte con interacción. Ya, muy bien. Ya, listo. Muy bien, maestro. ¿Recuerdas entonces lo que habíamos visto en el caso de por enfermedad grave de padre, cónyuge? Te dabas cuenta que era por días, ¿sí o no, maestro? Con goce. ¿Sí? Sí, sí, Aló, sí, aló. sí, ¿Estás ahí? sí, hasta Ya. 7. Pero en este caso ya, si es que obviamente tu familiar está grave y tú quieres estar más tiempo con ellos, pues ya pasaría a ser sin goce, pero la diferencia está en que te da un plazo máximo de hasta 6 meses. ¿Sí? Ya, bueno, O sí. sea, si tú, y profesor, no, tu director, ¿no? Ya tú eres profesor. Este director, quiero estar con mi familia, todo, pero también no quiero que se me vea perjudicado el sueldo. Ya, pues con goce se te da una licencia, pero tiene un tope, tiene un límite. En el caso de sin goce, pues la norma te da hasta 6 meses, pero vamos viendo que en el caso de licencia con goce es máximo 7 días calendario. Entonces, el punto era por la extensión. ¿Sí, maestro Emilio? Sí, maestro, sí. Gracias, gracias. Listo, muy bien. Entonces, vamos viendo ahora lo de los trámites, los procedimientos administrativos. Y sobre esto sí tengo ahí una novedad. La norma actual de procedimientos administrativos es del año pasado, es una nueva norma, es la 120-2024, la RVM 120-2024, que es disposiciones que regulan la investigación en el proceso administrativo disciplinario de los profesores de la carrera pública magisterial y profesor contratados. Entonces vamos viendo ahora lo siguiente. Vamos viendo. Primero te voy a mostrar acá la norma, que es lo que menciona brevemente, y luego vamos a ver una diapositiva de una capacitación. Ahora, lo que yo voy a hacer luego de nuestra clase es esto, mira, este video, que es una asistencia técnica de Edutalentos Regiones, que es una muy buena página, son capacitaciones o charlas a cargo de especialistas del mismo ministerio, y es para todas las regiones, ¿ves? Entonces, cuando hacen estas charlas, te dan material. Lo que hice fue mandar tipear ese material y está acá. Mira qué te parece. Y lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien, vamos entonces con procedimientos administrativos disciplinarios.
Para eso debemos entender que hay dos tipos de comisión: comisión especial y comisión permanente, pero ambos son de procesos administrativos disciplinarios. El CEPAT, sí, el que tiene P permanente, se conforma en la UGEL y en la DRE, según corresponda, y está constituida por 3 miembros titulares: un representante del titular de la instancia de gestión educativa descentralizada, un representante de la oficina del personal de la IGET, o sea, instancia de gestión educativa descentralizada, o quien haga a sus veces un profesional de derecho quien actuará como secretario técnico y que presta servicios a tiempo completo y con dedicación exclusiva. Sí, porque casi todo el trabajo de esas comisiones lo hace el secretario técnico, un abogado por lo general. Un representante de los profesores nombrados de la jurisdicción acreditado por la organización sindical regional con el mayor número de afiliados. ¿Por qué dice organización sindical regional con mayor número de afiliados? Porque recuerda que no tenemos un solo sindicato, tenemos 2 o hasta 3 en algunas regiones. Cada uno de los miembros titulares cuenta con un alterno, salvo excepciones debidamente justificadas. El miembro alterno reemplaza en caso de ausencia del titular, y el caso del secretario técnico alterno, este es un profesional de derecho de la instancia de gestión educativa descentralizada. Cuando dice IGET puede referirse a UGEL o DRE. La CEPAT de la UGEL es competente para conocer los PAT por faltas o infracciones que amerite sanción de cese temporal o destitución del profesor, personal jerárquico, subdirector, director y especialistas en educación. O sea, el CEPAT puede tomar el caso de sanciones o procesos a quienes, a personas como ustedes y como nosotros, profesores, personal jerárquico, subdirector, director de institución y especialistas en educación. Y en cambio el CEPAT, la comisión especial, que también tiene 3 miembros titulares, un representante titular de la DRE, ojo, otra diferencia, si me preguntas, entre el CEPAT, que puede estar en UGEL y DRE, esta comisión especial es tan especial que solamente se conforma en las DRE, ojo, no en la UGEL. Un representante de la oficina de personal de la DRE, quien actuará como secretario técnico, ya sabes que es un profesional en derecho, o sea, un abogado. Y un tercer representante, que es un especialista en educación de la DRE. Ahí ya no entra el sindicato, no. El tercer miembro de la comisión especial ya es un especialista en educación de la DRE. ¿Pero por qué es tan especial? Vamos a ver ahora lo siguiente. Porque su ámbito de competencia se circunscribe al conocimiento de los procesos seguidos. ¿A quiénes? Ya no son como personas como yo, como ustedes. Son personas que tienen un cargo muy alto. Mira, director de gestión pedagógica de la DRE, jefe de gestión pedagógica de la UGEL o hasta director de la UGEL de su jurisdicción por faltas que ameriten sanción de cese temporal o destitución. O sea, son personas con un cargo alto. Por eso es que es una comisión especial y es por esa razón que solamente se conforma en la DRE. El especialista en educación, que formará parte de la CEPAT, es elegido entre todos los especialistas en educación de la DRE respectiva. La elección se realiza mediante voto de mano alzada, el cual tiene que obtener más de la mitad de votos y estará a cargo del área de recursos humanos o la que haga sus veces. Vamos entonces con la diapositiva que nos presenta EduTalentos sobre la presentación de esta norma. El profesor que elabora de forma temporal en una entidad diferente a su plaza de origen será procesado en la sede donde se cometió la falta y la sanción es ejecutada en la entidad donde se presta servicio. O sea, eres procesado en la sede donde se cometió la falta, ponte en una región, en una provincia, luego te reasignaste a Lima, pues la sanción es ejecutada en la entidad donde prestas servicio. El proceso administrativo disciplinario contra el profesor que esté a cargo de la autoridad disciplinaria se realiza aun cuando haya concluido su vínculo laboral con el Estado. La denuncia presentada ante una autoridad sin competencia para investigar la falta o infracción debe ser derivada dentro de las 24 horas de recibida a la autoridad competente para la tramitación respectiva. El titular de la IGET, ya sabes que puede ser DRE o UGEL, al tomar conocimiento de la prescripción de un proceso administrativo disciplinario, deriva a la autoridad disciplinaria competente para las investigaciones respectivas y la identificación de los responsables a que viene lugar.
En caso la autoridad competente declare la nulidad de la resolución, que resuelve imponer sanción, o sea suspensión o cese temporal, y como consecuencia de ello retrotraiga el proceso administrativo disciplinario hasta la instauración, se deberá tener en cuenta lo siguiente. Si el periodo de la nueva sanción es igual o menor a la sanción primigenia que fue cumplida por el profesor y posteriormente declarada nula, la nueva sanción no se ejecuta. Si el periodo de la nueva sanción es mayor al periodo de la sanción inicial primigenia que fue cumplida por el profesor y posteriormente declarada nula, solo se ejecuta el periodo faltante respecto a la nueva sanción. La instancia de gestión educativa descentralizada a cargo del nuevo proceso administrativo disciplinario debe señalar en el acto resolutivo que resuelve el procedimiento la regla aplicable en caso corresponda y registrarlo en el legajo personal del profesor. En los casos de la IE que brinde, pues, por ejemplo, educación intercultural bilingüe o en cualquiera de sus formas de atención, la organización indígena regional o local podrá acreditar su representante ante la UGEL. Eso de acuerdo a la norma técnica. La autoridad competente a cargo del proceso administrativo disciplinario utiliza los medios tecnológicos para los actos de investigación, siempre que no vulnere los principios que rigen el proceso administrativo disciplinario. La implementación de la tecnología digital se realizará de forma progresiva según las condiciones de cada entidad. Los CEPAT, ya sea la permanente o la especial, son órganos colegiados que cuentan con autonomía en el desempeño de sus funciones y atribuciones y se encargan de organizar y conducir los PAT seguidos contra docentes que hayan incurrido en faltas graves o muy graves establecidos en la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. Entonces tenemos ahí los CEPAT. ¿Y cuál es el periodo de designación? Pues de los miembros de las comisiones es de 1 año. Dentro de dicho periodo, los miembros pueden ser reemplazados por el alterno. El titular del UGEL-ODRE emite el acto resolutivo de conformación de la comisión. Si durante el periodo de vigencia de la comisión algún miembro titular se desplaza o termina su vínculo laboral con la IG, DRE o UGEL, el miembro alterno asume como titular por el periodo restante. Si al vencimiento del periodo de vigencia de la comisión no se conforma una nueva, esta mantendrá sus funciones y atribuciones hasta la conformación a través de resolución por el nuevo periodo, sin perjuicio de la responsabilidad del titular de la IG. La CEPAT se conforma en la UGEL y la DRE. Es la comisión permanente. Ya sabes, ustedes miembros, titulares y alternos, ya lo hemos leído en la captura de pantalla que te di la norma, y vamos viendo que ¿a quiénes investiga? Profesor de aula, personal jerárquico, subdirector, director de institución o hasta especialista de educación. Entonces, esto CEPAT o comisión permanente investiga a estas personas. Tenemos una disposición complementaria transitoria ahí. Para el año 2024, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada de vigencia de la presente norma, la organización sindical regional que cuente con licencia sindical vigente y que acredita la lista de los miembros titular y alterno correspondiente a cada cepa de la SUGEL o de su jurisdicción según corresponda. Entonces debe tener ahí su licencia sindical vigente. ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo ahora la elección de representantes de los profesores de la CEPAT. El secretario general de la organización sindical, dentro del plazo de 10 días hábiles de haberse emitido la resolución que concede la licencia sindical, presenta ante la IGET ya sabes, puede ser UGEL o DRE, la lista de los miembros titular y alterno a cada CEPAT. El miembro titular y alterno debe ser un profesor nombrado que no tenga impedimentos y que pertenece al UGEL o DRE y su jurisdicción. La DRE remite en un plazo máximo de 2 días hábiles a cada UGEL de su jurisdicción la lista, para que en un plazo no mayor de 5 días hábiles se verifiquen los requisitos o impedimentos para ser miembro de la CEPAT y se emita la resolución que conforma o reconforma a la CEPAT. En caso el profesor no cumpla con los requisitos o tenga impedimento del titular del IGET, comunica al sindicato y a la DRE la observación y otorga el plazo de 2 días hábiles para la subsanación correspondiente, contabilizados desde la notificación de la comunicación. En caso no se subsane en el plazo establecido o no haya remitido la lista detallada, el titular del IGET designa un profesor nombrado del ámbito de su jurisdicción,
preferentemente de la mayor escala magisterial, que no se encuentre inmerso en los impedimentos señalados en la presente norma técnica. En caso se haya otorgado licencia sindical regional a 2 organizaciones sindicales, la organización sindical que cuente con más de una licencia es quien presenta la lista de los miembros titular y alterno. Si se presentan 3 organizaciones sindicales regionales con licencia sindical vigente, la DRE elige la lista de los miembros titular y alterno, presentada por la organización sindical con el mayor número de afiliados que se determinó al momento del otorgamiento de la licencia sindical. Y ahora vamos con la conformación de los CEPAT, sí, la comisión especial. Y vamos viendo a quiénes investiga. ¿Cuál era la diferencia con el anterior? Pues la diferencia con el anterior es que acá investiga personas de alto cargo. Ya no son profesores como tú y como yo, ya no son directivos, de repente como los presentes acá, pues investiga director de gestión pedagógica, DRE, jefe de gestión pedagógica de la UGEL o director de UGEL. Funciones de las comisiones. De acuerdo al artículo 95 de la Ley de Reforma Magisterial, pues van a calificar e investigar las denuncias, van a recomendar el retiro del denunciado en el ejercicio de su función, van a emitir un informe preliminar sobre su procedencia o no instaurar un proceso administrativo disciplinario, van a conducir los procesos administrativos disciplinarios en los plazos y términos de ley, van a evaluar el mérito de los cargos, descargos y pruebas, tipificar las faltas de acuerdo a la naturaleza de la acción o comisión, van a emitir un informe final recomendando la sanción o absolución del procesado en el plazo establecido, van a llevar el adecuado control, registro y archivo de los expedientes y la documentación remitida a la comisión, y van a elaborar informes mensuales sobre el estado de los procesos administrativos disciplinarios a cargo de la comisión. ¿Y cuál es la función del presidente de la comisión de los CEPAT? Pues representa a la comisión, preside las sesiones, emite un pronunciamiento sobre la abstención de los miembros de la comisión, y ahí puede convocar un miembro alterno, supervisa al secretario técnico respecto a la documentación y custodia de los expedientes en trámite, supervisa el cumplimiento de las acciones que le corresponde al registrador del CIMEX, requerir al secretario técnico, conforme a los plazos de elaboración y presentación oportuna de los informes, para el análisis y la toma de decisión, informar mensualmente al titular de la IG, de la UGEL o de la DRE, respecto del estado de los expedientes existentes a fin de controlar los plazos y evitar la prescripción. Ejercer el derecho del voto dirimente, registrar en el módulo de Nexus la información referente a las medidas preventivas, así como el registro de la RD del inicio del proceso administrativo disciplinario y su culminación u otra información u otras que decida la comisión mediante acuerdo. Y el secretario técnico, pues emite previa coordinación con el presidente las citaciones a las sesiones extraordinarias de los miembros, prepara el proyecto de acta para ser aprobado por la comisión, así como recabar la firma de cada uno de sus miembros, comunica a los demás miembros sobre los documentos recibidos por la comisión, elabora el informe derivando la denuncia administrativa o penal. Recuerda que el secretario técnico es un abogado. Realiza las coordinaciones con el director de la IE en caso advierta presuntas faltas cometidas por docentes, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Va a remitir previa calificación las denuncias que ameriten sanción de amonestación escrita o suspensión a la autoridad disciplinaria competente. Va a verificar que los docentes denunciados por hechos establecidos en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial cuenten con la medida de separación preventiva y, de no contar con dicha medida, comunicar por escrito al titular del UGEL o DRE a fin de que éste emita el acto resolutivo que corresponda dentro de las 24 horas de tomado conocimiento bajo responsabilidad administrativa de ser el caso. Va a elaborar la agenda de sesión de la comisión de acuerdo a lo coordinado por el presidente. Va a realizar las coordinaciones para notificar y lograr la asistencia del procesado ante la comisión y de los testigos que hayan sido propuestos a fin de tomarle la manifestación correspondiente. Va a solicitar información que estime conveniente para esclarecer la investigación a su cargo. Va a implementar diligencias necesarias para determinar la existencia o no de la falta o infracción administrativa. Y va a orientar a los directores de la IE sobre el procedimiento de investigación por falta leve o faltas no leves.
Y vamos viendo que tiene muchas más funciones, por eso es el que trabaja más, este abogado, secretario técnico. Va a señalar la fecha y hora para los informes orales, va a intervenir en la sustentación de las investigaciones realizadas por la comisión. Ya sabes, la comisión es la que investiga. El director, cuando encuentra una falta o un protocolo de violencia, solamente deriva. Elaborar el informe preliminar, elaborar el informe final, recomendando la sanción o absolución del procesado dentro del plazo establecido. Va a presentar al presidente de la comisión informes mensuales sobre el estado de los procesos administrativos y disciplinarios a cargo de la comisión. Va a registrar en un cuaderno de registro la fecha y hora en que el procesado o su representante debidamente acreditado hayan tenido acceso a la lectura del expediente y registro de los documentos entregados al procesado con expresa mención de los folios del expediente cuya copia se entrega. Va a atender los pedidos de información de las entidades que lo soliciten respecto de los procesos administrativos y disciplinarios. Va a efectuar requerimientos de información y documentación que considere pertinente. Va a comunicar al titular de la instancia de gestión educativa descentralizada sobre el incumplimiento de los plazos de notificación de los actos resolutivos del PAT. Esto conforme al trámite único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Va a digitalizar y administrar y custodiar los expedientes, libros de actas y demás documentos, tanto físico y virtual, relacionados a los procesos de investigación. Y el secretario técnico también va a registrar en el módulo del Nexus la información referente a las medidas preventivas que se impongan al personal docente por la comisión de delitos relacionados con la Ley 29988 en el marco de la Ley 29944, así como registrar la RD de inicio del PAT y su culminación, entre otra información que se solicite en el mencionado módulo según corresponda. Y otras que decía la comisión. Vamos viendo entonces sobre las sesiones y las actas. ¿Cómo se instala? La RD de conformación de la comisión es notificada a los miembros de la comisión por el titular de la entidad. La instalación de las comisiones se lleva a cabo obligatoriamente dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la notificación del RD que la constituye. Y en dicho acto los miembros titulares deberán señalar de manera expresa los medios de notificación a utilizarse para las citaciones a las sesiones extraordinarias. Correo electrónico, teléfono móvil, etc. Y el secretario técnico redacta el acta de instalación debiendo adjuntar al libro de actas digital y físico del quórum de las sesiones de las comisiones permanentes o especiales. Para la sesión de instalación de las comisiones se requiere un quórum conformado por la totalidad de sus miembros titulares. Y para las demás sesiones bastará con la asistencia de 2 de sus 3 miembros, debiendo ser uno de ellos el presidente de la comisión. Entonces hay sesiones ordinarias y extraordinarias. Sesiones ordinarias son aquellas que tienen un carácter periódico y no requieren de citación previa. Se determina en la instalación de sesiones de la comisión por acuerdo de los miembros titulares. Sesiones extraordinarias son aquellas que se convocan fuera del cronograma establecido para actuar con mayor celeridad. Son convocadas por el secretario técnico a petición del presidente, debiéndose en este caso cursar las citaciones correspondientes señalando la fecha, hora, lugar y el motivo de la convocatoria. Y ya sabes, hay en caso de que se haya otorgado licencia sindical regional a 2 organizaciones sindicales, sí, acá está, ves, 2 organizaciones. La organización sindical que cuente con la convocatoria se realizará en un plazo no menor a 48 horas antes de la sesión. Las sesiones pueden realizarse utilizando la tecnología digital acordada por la comisión y antes del inicio de la sesión se concede una tolerancia de 15 minutos para el quórum. De lo contrario, se deja la constancia en acta. En cada sesión se pueden sesionar más de un caso o más de una licencia es quien presenta la lista de los miembros titulares alternos. Si se presentan 3 organizaciones sindicales regionales con licencia sindical vigente, ojo, si hay 3, hasta 3 organizaciones sindicales regionales, la DRE elige la lista de los miembros titulares alternos presentada por la organización sindical con el mayor número de afiliados que se determinó al momento del otorgamiento de la licencia sindical. El que tenga el mayor número de afiliados es el que va a ser elegido por la DRE. Y vamos viendo el procedimiento para atender una denuncia, ¿no? Ahí está el flujograma, mesa de partes, esto va al titular de la DRE UGEL, ahí se instaura la comisión permanente, hace su informe preliminar, vamos viendo que se hace una instauración y va a archivo.
Por otro lado, vamos viendo que en 30 días el titular de la entidad va a emitir la resolución de instauración o no instauración y va a haber una notificación de la resolución directoral. Entonces vamos viendo que luego en 45 días hay un informe final y tienes ahí tus 5 días para hacer tu descargo. ¿Cuál es la base legal ahí? Vamos viendo que presentas tu denuncia. Es el numeral 6.1 de esta norma técnica, la que estoy mencionando y la que también es la expuesta en el video. Informe preliminar, numeral 90.3 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Si quieres información de la resolución de instauración o no, esto está en el numeral 90.4 y punto 5 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. La notificación del RD también en el numeral 99.1. La presentación de descargo en el artículo 100 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Del informe final, también en la misma norma, en los numerales 102.1 del artículo 100. Y sobre la resolución de sanción o absolución, también está en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Ahora, sobre las medidas preventivas o de retiro, pues busca el alejamiento del profesor de cualquier IE. El profesor puesto a disposición del equipo de personal de las DRE o UGEL va a realizar labores no presenciales, no se suspende del pago de remuneraciones, el periodo de tiempo que dura la medida no constituye sanción ni demérito. Las medidas preventivas son inimpugnables, sin embargo, pueden ser declaradas nulas de oficio. Culminan con la conclusión del proceso administrativo o proceso judicial y tiene impedimento para ejercer funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional. Entonces, ¿pero en qué consiste esta separación preventiva? El director de la IE debe aplicar la separación preventiva bajo la responsabilidad administrativa en un plazo no mayor a 24 horas de haber tomado conocimiento de los supuestos a través del respectivo acto resolutivo debidamente motivado. Si la denuncia es efectuada ante la PNP o Ministerio Público por la presunta comisión de delitos de violencia de la libertad sexual, la medida culmina con la disposición emitida por el Ministerio Público que declara consentido el archivo de la denuncia o la conclusión definitiva del proceso judicial que haya generado en virtud de la denuncia interpuesta. En caso el director de la IE no efectúe la separación preventiva en el plazo antes señalado, el titular del UGEL o de la DRE dispondrá la separación preventiva en un plazo no mayor a 24 horas, sin requerir pronunciamiento previo de la comisión. Esta medida se efectúa a través de acto resolutivo debidamente motivado, el cual será elaborado por la Oficina de Recursos Humanos. En caso el director de la institución sea denunciado por los supuestos establecidos en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial, el titular de la DRE-UGEL procede con ejecutar medidas de separación preventiva en un plazo no mayor a 24 horas, de haber tomado conocimiento de los hechos. Esta medida se efectúa a través de acto resolutivo debidamente motivado por la Oficina de Recursos Humanos sin requerir pronunciamiento previo de la Comisión PATO. El titular de la instancia de gestión educativa descentralizada de la IE para el MINDEF o MININTER, que son de convenio, que no implemente en las 24 horas la medida de separación preventiva, incurre en responsabilidad. Es de carácter obligatorio que la medida de separación preventiva se registre en el sistema Nexus en un plazo máximo de 2 días de recepcionar el acto resolutivo, que disponga dicha medida por parte del responsable del registro del sistema Nexus y del responsable del registro en el módulo de procesos administrativos disciplinarios en el sistema Nexus bajo responsabilidad administrativa en caso de incumplimiento. Y vamos viendo sobre el informe preliminar. La comisión tiene los siguientes plazos: 10 días para las denuncias por delitos de violación de la libertad sexual, apología al terrorismo y sus formas agravadas y delitos de tráfico ilícito de drogas bajo responsabilidad. Y tiene hasta 30 días hábiles bajo responsabilidad administrativa para pronunciarse sobre la procedencia o no de instaurar un PAC por hechos distintos al considerado anterior. Luego de que la comisión apruebe el informe preliminar, lo remite al titular del IGET, a fin de que dentro del plazo establecido emite el acto resolutivo que corresponde. El titular de la IGET emite resolución en los siguientes plazos:
un día desde la recepción del informe para las denuncias por delitos de violencia sexual, apología al terrorismo y sus formas agravadas, y delito de tráfico ilícito de drogas bajo responsabilidad. Hay 5 días hábiles desde la recepción del informe para hechos distintos al considerado anterior. Y el titular del IGET tiene la potestad de acoger o apartarse de la recomendación de la comisión. En caso el titular del IGET se aparte de la recomendación y decide instaurar el PAT, debe motivar su decisión emitiendo la respectiva resolución de instauración del PAT en los siguientes plazos. 2 días para denuncias por delitos contra la libertad sexual, apología al terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas y delitos de tráfico ilícito de drogas. Y no mayor de 5 días para hechos distintos al considerando anterior. Vamos con el informe final. La comisión recomienda al titular del IGET la sanción o absolución del PAT. La sanción es aplicable de acuerdo a la gravedad de la falta, analizando los criterios de graduación, motivando su decisión. Las recomendaciones de las comisiones no son revisables, salvo acuerdo de la comisión de modificar su recomendación, la misma que debe ser debidamente fundamentada. En la remisión de los informes que contienen recomendación de la comisión, debe adjuntarse el proyecto del acto resolutivo que suscribirá el titular de la IGET, siendo este quien podrá variarlo o modificarlo. Los actos resolutivos del PAT deben contar con la firma del titular de la IGET, sin que se requieran los vistos, firma o rúbricas de otras oficinas o áreas o especialistas de la instancia correspondiente. Y sobre la determinación de la gravedad de la falta, ojo, porque no es que haya, a ver, esta falta es leve, esta falta es grave, no es automático. La determinación de la gravedad de la falta es de acuerdo al artículo 78 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Circunstancias en que se cometen, hay que tener en cuenta estos contextos, forma en que se cometen, la concurrencia de varias faltas o infracciones, la participación de uno o más servidores, la gravedad del daño al interés público o bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, el beneficio ilegalmente obtenido, la existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor, la situación jerárquica del autor o autores. ¿Cuáles son los eximentes? Caso fortuito o la fuerza mayor, incapacidad mental debidamente acreditada, la orden obligatoria de autoridad competente, o de repente error inducido por la administración o disposición administrativa, o actuación funcional o privilegio de intereses superiores de carácter social. Y en atenuantes, subsanación voluntaria del acto u omisión con anterioridad a la instalación del PAT, iniciado el PAT, el imputado reconoce su responsabilidad de forma expresa. Los atenuantes no pueden ser aplicados para faltas administrativas que acarreen destitución de la carrera pública magisterial. Por ejemplo, en el caso de violación, no, pues. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Antes de irnos al último bloque, donde solamente se habla de cómo se procede en casos de hostigamiento o violencia sexual, o lo terminamos para irnos solamente ya con la casuística, ¿ya? Sí, muy bien, vámonos a terminar esta parte antes de ir con la casuística. Al ingresar a la IGET, en caso por hostigamiento o violencia contra la libertad sexual, la mesa de partes del UGEL realiza lo siguiente. Si el expediente cuenta con resolución directoral de separación preventiva, se deriva una copia a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, para que el responsable de Nexus realice el registro respectivo. Si el expediente no cuenta con resolución directoral de separación preventiva, el responsable de la Oficina de Recursos Humanos remite un informe al titular del IGET a fin de que emita la resolución directoral de separación preventiva y posteriormente lo remita al responsable de Nexus para el registro respectivo. Si el expediente no cuenta con resolución directoral de separación preventiva, se remite al secretario técnico para que convoque a la comisión y recomiende la adopción de la medida de retiro, para posteriormente derivarlo a la Oficina de Recursos Humanos y remita al responsable de Nexus y registre la realidad de retiro. Corresponde al titular del IGET o al director de la institución hacer de conocimiento al Ministerio Público en un plazo no menor de 24 horas de conocer el hecho para que se determine la existencia de responsabilidad penal, bajo responsabilidad administrativa, funcional y penal en caso se incumpla dicha acción. Así que si tienes conocimiento de un caso del protocolo sobre violencia sexual, tienes que informar, tienes que hacer de conocimiento al Ministerio Público, porque si no incurres en responsabilidad administrativa, funcional y penal.
Las denuncias por hostigamiento o violencia contra la libertad sexual en agravio de una o un estudiante, personal de la institución educativa, son tramitadas con prioridad. Se encuentra prohibido divulgar el caso denunciado como la identidad de la presunta víctima, solicitar declaraciones a la víctima, propiciar acuerdos conciliatorios o confrontaciones entre el estudiante y el denunciado. Vamos viendo que el secretario técnico dará cuenta cada 15 días calendarios desde recibida la denuncia en la CEPAT y al titular de la entidad sobre el avance de la investigación como cumplimiento del principio de impulso de oficio del procedimiento administrativo general. El PAC por hostigamiento o violencia contra la libertad sexual no podrá excederse de los 30 días calendarios, excepcionalmente atendiendo a la complejidad del caso. El citado plazo se amplía por 5 días calendarios adicionales bajo responsabilidad administrativa de los integrantes de la CEPAT, debiendo justificarse ante el titular de la entidad la ampliación del plazo antes señalado. Lo dispuesto en el literal precedente también aplica para las investigaciones cuyos hechos ameriten la sanción de destitución. En las investigaciones seguidas en contra de docentes por hostigamiento o violencia contra la libertad sexual, en agravio de estudiantes, no se puede argumentar, no puede valorarse argumentos referidos a eximentes o atenuantes de responsabilidad administrativa. O sea, ahí no tiene cabida. El hecho denunciado debe ser tipificado considerando los conceptos previstos en la Ley 27942 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 014-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, se observa las definiciones de los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, aprobado por el Decreto Supremo 004-2018 y la Resolución de Sala Plena 003-2020 de Servir. Precedente administrativo sobre plazos de prescripción en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. Al ingresar al IGET, el caso de hostigamiento y violencia contra la libertad sexual, la mesa de partes del UGET realiza lo siguiente. Destitución automática sin previo proceso administrativo disciplinario. Si el expediente cuenta con resolución directoral de separación preventiva, se deriva una copia a la Oficina de Recursos Humanos. Si el expediente no cuenta con RD de separación preventiva, pues ya sabe. Vamos viendo que el responsable de recursos humanos remite un informe al titular del UGET a fin de que emita la RD de separación preventiva. Si el expediente no cuenta con RD de separación preventiva, se remite al secretario técnico para que convoque a la comisión y se recomiende la adopción de la medida de retiro para posteriormente derivarlo a la Oficina de Recursos Humanos y remita al responsable del Nexus y registre la RD de retiro. ¿Cuál es el procedimiento? En caso de la condena penal suspendida en su ejecución por delito doloso, distinto a los previstos en las consideraciones anteriores, el CEPAD recomienda, ojo, si la pena privativa es menor a 2 años, pues el CEPAD corresponde, te indica una sanción de cese temporal. Pero si la condena penal suspendida tiene una pena privativa de mayor o igual a los 2 años, corresponde la sanción de destitución, te destituyen. El profesor condenado por cualquiera de los delitos al que hace referencia el numeral 8.2 de la presente norma queda inhabilitado de manera permanente de ingresar o reingresar al servicio público bajo cualquier modalidad en el sector educación. Y en caso de condena penal de profesor del régimen laboral de la Ley de Reforma Magisterial, perteneciente al MINDEF o MININTER, dichos sectores emiten el acto resolutivo referido en el numeral 8.1, 2 y 3 de la presente norma técnica. En el caso del numeral 8.4, la IGET de la jurisdicción de la IE emite el acto resolutivo correspondiente. Vamos viendo que hay un plazo de inicio, 1 año desde que la comisión remite el informe preliminar al titular del IGET y se suspende con la notificación con la RD de instalación del PAT. En caso se declare la nulidad del PAT, el cómputo de plazos inicia a partir de la fecha del último informe preliminar. Plazo de duración, 2 años a partir de la notificación del RD de instauración del PAT, hasta la fecha de emisión del RD de sanción. Plazo de la determinación de la existencia, 5 años contados a partir del día siguiente de la comisión de la falta o infracción, o del día que se realizó la última acción constitutiva de la falta, o desde el día en que la acción cesó hasta la emisión del RD de sanción. Las consideraciones para la prescripción. Para los casos suscitados con fecha anterior al 29 de junio de 2023,
Se deberá considerar los plazos de prescripción contenidos en la resolución de la Sala Penal 003-2019 servir. La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte. El investigado plantea la prescripción como alegato de defensa y el titular de la entidad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. La prescripción del proceso opera sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. Si mediante norma específica se declara la suspensión de los plazos del proceso administrativo disciplinario en todo el territorio nacional o parte de él, por un determinado periodo, la comisión y la autoridad correspondiente tendrán en cuenta el plazo respectivo para evitar la prescripción de la falta o infracción y la vigencia del pago. Consideración de la prescripción. Pues ahí tenemos en el caso del Minedu, lo único que hace es absolver consultas a través de la DITEN, hace seguimiento e informa a las instancias de gestión educativa descentralizada sobre los vicios advertidos en el proceso administrativo disciplinario y solicita información sobre el estado de estos procesos. En cuanto a la DRE, pues va a conformar los CEPAT y CEPAT cuando corresponda. Va a atender los requerimientos de información del Minedu, va a supervisar los CEPAT de su jurisdicción respecto al cumplimiento de los plazos, va a acreditar al responsable del proceso administrativo disciplinario ante la DITEC para la generación del usuario en el Nexus. Y la SUGEL, pues, conforman mediante acto resolutivo el CEPAT. Recuerda que el CEPAT, la comisión permanente, solamente es a nivel de UGEL. En cambio, la comisión especial, vamos viendo que solamente se instaura en una DRE. En la UGEL se va a realizar la supervisión y monitoreo del registro de los expedientes de la entidad en el sistema plataforma establecida por el Minedu. Se va a atender el requerimiento de información de Minedu u otras entidades. Se va a acreditar al responsable ante la ITEC. Y los CEPAT, pues, son responsables en forma individual por los actos que vulneren la ley, practicados en el ejercicio de su función y solidariamente por los acuerdos adoptados, salvo emitan bono singular. Van a reportar mensualmente al titular del EGED el estado situacional de las denuncias y los PAT. Y van a cumplir con los requerimientos de la información de la DRE del Minedu bajo responsabilidad. Muy bien, para casos de contratación pública en UGEL, pues unas recomendaciones, pues debe haber principios rectores, que es la legalidad, la transparencia, la igualdad y libre competencia en todos los procesos. Va a haber participación abierta, las bases deben permitir la participación equitativa de todos los proveedores calificados. Va a haber una prohibición también de favoritismo, la imposibilidad de favorecer empresas específicas en base a sus especificaciones técnicas. Vamos con las normativas y riesgos, marco regulatorio. La Ley de Contrataciones del Estado establece procedimientos claros y objetivos. La UGEL debe realizar procesos sin sesgo hacia proveedores específicos. Y vamos con las consecuencias del incumplimiento. Vamos a ver si hay favoritismo, puede invalidar procesos, generar pérdida de credibilidad y ocasionar sanciones administrativas o legales. Y ahora sí nos vamos con las casuísticas. Va a haber dos casuísticas que se parecen mucho a esta y la que sigue. Mira, Antonia, directora de UNEGEL, recibe un memorial de denuncia de un grupo de vecinos que habitan cerca de una institución educativa ubicada en un distrito de su jurisdicción. El documento señala que en el local de la institución educativa se realizan fiestas todos los domingos en las que consumen bebidas alcohólicas. A partir de esta denuncia, Antonia convoca al director de dicha institución educativa para que informe acerca de estos hechos. El director sostiene que con el fin de recaudar fondos para la institución, suscribió un contrato con una asociación cultural para el uso local los días domingos, por lo que no puede hacer nada al respecto. ¿Qué le corresponde hacer a la UGEL inmediatamente en este caso? A ver, vamos, ABC, ABC. 6 y 12, 6 y 15 está en retroalimento. A ver, vamos. Voy a reducir un poco la vista. Ahí está. Ahora sí, vamos, ABC.
Muy bien. Entonces ya sabes que todo ello se deriva ¿a dónde? Se deriva a los CEPAT. Disponer el inicio de un proceso administrativo al director, no. Tiene que haber una investigación. ¿Y esto a cargo de quién está? De la Comisión Permanente de Procesos Administrativos. Profesor, pero esta pregunta es de 2021. En ese tiempo la norma no estaba vigente. Claro, pero date cuenta, a pesar que hayan cambiado las normas, no se puede separar temporalmente al director así de frente, ni tampoco disponer el inicio de un proceso administrativo al director. Lo que se hace es derivar el expediente a la Comisión de Procesos Administrativos, ¿ya? Lo que sería actualmente esto, la CEPAT. Muy bien, la respuesta sería la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, si piensas que esto cambió, no ha cambiado, ¿ah? Mira, 2023. Oh, levantó la mano. Sí, maestro, le escucho. El doctor le digo, hay una norma que prohíbe que se alquile las instituciones educativas para fiestas. Maestro, es por lo de bebidas alcohólicas. Es por lo de las bebidas alcohólicas, maestro. Ujú. No es por las fiestas, ese no es el problema. Debemos proteger la integridad. Hay que dar una leidita a la ley de reforma magisterial y su reglamento. Consumir bebidas alcohólicas, por eso es el problema. Ujú. Muy bien, vamos ahora con lo siguiente. Mira, un caso muy parecido. La directora de UNOGEL ha recibido un memorial de denuncia de un grupo de padres de familia de estudiantes de una institución educativa de la jurisdicción. En el documento se señala que en los últimos meses el director ha estado realizando actividades lucrativas en beneficio propio utilizando las instalaciones de la institución. Acá no hay bebidas, no hay venta de bebidas alcohólicas. En la denuncia se especifica que el director ha establecido acuerdos privados con algunos vecinos de la zona para alquilarles una parte de la loza deportiva como cochera durante la noche. Sin embargo, el director no ha comunicado el hecho ni ha rendido cuentas sobre el dinero recaudado por el alquiler. Uy, y esto lo vamos a ver con detenimiento en el bloque 5, ¿ah? De rendición de cuentas. A partir de la denuncia, ¿qué acción inmediata debe realizar la directora del UGEL? A la directora del UGEL han mandado un memorial de un grupo de padres. ¿Qué debe hacer? Vamos, es parecido al anterior, ¿ah? 6 y 18, 6 y 20 de retroalimento. Parecido al anterior. Y eso, 2023, antes de la publicación de esta norma. Vamos. Muy bien. Iniciar un proceso administrativo al director, pero hay que abrir un proceso, ¿no? No,
iniciar un proceso, no. Separar al director temporalmente del cargo, tampoco. Lo que vas a hacer es esto. Lo que vas a hacer es, nuevamente, por algo en la nueva norma también menciona acá los CEPAD, ahí están los CEPAD, que es derivar el expediente a la Comisión de Procesos Administrativos para Docentes a fin de que se inicie el proceso de investigación. ¿Te has dado cuenta entonces que, a pesar de que ha cambiado la norma, el proceso de resolución es similar? Esto es del 2021, examen director de UGEL, incluso las alternativas se parecen, y esto vino en el examen del director de directivos especialistas 2023, ¿ves? Y solamente han cambiado algunos aspectos, pero las alternativas desde la respuesta sigue siendo la misma. Vamos con la última preguntita. Con respecto al procedimiento administrativo sancionador, ¿cuál es el órgano resolutivo en caso de infracciones consideradas muy graves? O sea, ¿cuál es el órgano resolutivo? Yo te aconsejo que recuerdes esto, porque hay uno que solamente se informa y hay otro que toma las decisiones. Así que vamos. Tienes ahí tres: Minedu, Dirección Regional o la UGEL. A ver, vamos. 6 y 22, 6 y 23 de retroalimento, porque es cortito. Muy bien, vamos viendo entonces que es la DRE quien va a determinar o va a ser el órgano resolutivo. Vamos viendo que en el caso del Minedu solamente se va informando. Incluso puede informar a la DRE o a la UGEL, dado el caso, sobre los vicios advertidos en un proceso administrativo disciplinario o solicita información. Pero el ministerio no es el que toma la decisión, no es el órgano resolutivo, sino es la Dirección Regional de Educación, la alternativa B. Esta es la respuesta y también vino esta preguntita en el examen anterior de 2023. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo una novedad para ustedes. Uy, 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 Albano. Sí, maestro Albano, le escucho. Maestro, buenos días. Sí. Eh, no estoy entendiendo la respuesta en esa pregunta debido Ya. a que hay acciones resolutivas que tiene también la UGEL. Y en este caso, ¿cómo diferencio? ¿O es que está especificando solamente para situaciones de especialistas, de jefes de AGP, director de AGP? Quisiera una No, explicación, por favor. claro, es que se refiere a infracciones ya que son consideradas muy graves. Por eso es que el órgano resolutivo es la DRE. Claro, acá en el caso, si te das cuenta, mira, son dos líneas nada más de caso. No, no te indica si es justamente para especialistas o director de UGEL. O sea, ese es el detalle. Pero cuando son estas faltas muy graves, el órgano resolutivo, entonces la DRE. Levantó la mano el maestro Melquiades. Maestro Melquiades, le escucho.
Buen día, maestro. Sí. Y eso que se refiere ello a las sanciones de las instituciones educativas privadas, ¿no? Del decreto supremo 05, que cuando son leves lo ve solo las UGELes y cuando son ya graves lo ve la Gerencia Regional de Educación o la DREC, ¿no? Sí, buen punto, buen punto. El detalle está que, como habíamos observado, no hay más datos acá, ¿no? Es una casuística de, bueno, casi ni casuística, es una pregunta así, de 2 líneas nada más. Ajá. Maestro Higinio, levantó la manito, le escucho. Sí, doctor, muy buenos días. Una consulta. Ujú. Cuando hay, digamos, casos de esta naturaleza, la UGEL también tiene carácter sancionador. Por eso, Sí, digamos, muchos apelan a la Dirección Regional de Educación para que puedan ser absueltos o ujú. ratificados. A mi parecer, sería la respuesta la UGEL. Ah, pero a su parecer, pero maestro, el detalle está que la respuesta es la DRE. Esto viene en el examen anterior, del 2023. Muy bien, vamos viendo entonces esa consideración. Claro, puedes apelar, pero el órgano resolutivo es la DRE. O sea, el detalle está, acá no está en discusión la respuesta, ¿no? El detalle está en que, si bien no hay mucho más datos, pero si tú puedes apelar, y justamente de eso quería hablarles, que había otra asistencia técnica en la que hay mayor material donde se puede ver este tipo de particularidades. Sí, maestra Amelia Poma, levantó la manito, le escucho. Bueno, buenos días, doctor. Bueno, yo más o menos lo asocié cuando dijo falta muy grave, porque ya Ujú. una de las sanciones es la destitución, ¿verdad? Bueno, ya no es sanción, es la destitución. Ajá. Entonces ya está, las leves y no Ujú. leves todavía se puede dar dentro de la institución, mientras que las graves y las muy graves ya se da en la DRE. Sí, por eso puedes apelar y vamos viendo que todos esos aspectos adicionales de lo que corresponde a procesos administrativos, vamos viendo que le he agregado después todavía de haber elaborado el material. Entonces, mira, ahí hay mayor material, pero sí, pues lo que puedes hacer es justamente apelar. Por eso es que el órgano resolutivo es la DRE, es la B. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Ya, la maestra Gracias. Amelia ya habló. El maestro Higinio ya había hablado. Muy bien. Ah, maestra Belinda, sí, le escucho. A ver, vamos a activar su audio. Sí, maestra Belinda, le escucho. Ya. Nuevamente le activé el audio. Maestro, quería preguntarle, ¿qué caso sería un caso grave? Un ejemplo, tal vez alguien de los colegas, un caso grave que se podría reportar a la DRED. Por ejemplo, violencia, ¿no? Ejercer violencia o violencia sexual sería muy grave porque incluso es pasible de destitución. Apología al terrorismo también. Y todavía hay eso que tiene connotaciones penales, ¿no? En ese caso. ¿Sí, maestra? Muchas gracias. Mm. Por eso es que justamente cuando te mencionaba acá este aspecto, cuando coincidía con una pena privativa no menor a 2 años, sanciones de ese temporal. Pero cuando es una pena privativa mayor o igual a 2 años, pues corresponde sanción de destitución, ¿no? Entonces, por esa parte. Muy bien. Vamos bien, entonces. Aquí este material adicional se los estoy pasando, ya. He conseguido de otra asistencia técnica también. Y vamos viendo ahí esta vez la inhabilitación, la condena penal, ahí te pone la norma. Por eso ahí les he puesto entonces esta información adicional, ¿ya? Vamos viendo entonces, además, que tengo descargado un video, voy a estar subiendo a un drive donde están los videos o a nuestro drive, pero le voy a poner ahí el número 0 de estas charlas técnicas, ¿ya? Estas charlas técnicas para que ustedes puedan verlas, puedan entenderlas. Incluso al final ahí hay algunas preguntas que le hacen a las ponentes de EduTalentos, ¿ya? Entonces esto.
les voy a pasar para que puedan observarlo también y tengan un material adicional, ¿ya? Entonces, además de las diapositivas que he agregado o he mandado tipear, también vamos a tener este video. Lo voy a subir al Drive. ¿Ya, maestros? Son 6:30 y vamos terminando. En la siguiente clase vamos a ver materiales y vamos viendo también mantenimiento, ¿ya? Creo que sí, con la siguiente clase faltarían 3 hojitas de casuística y la mitad de los PDFs. Vamos viendo también que voy a hablar un poco acerca de lo que es matrícula y con ello ya vamos terminando este bloque para pasar al quinto, que es de rendición de cuentas. Bueno, maestros, mando la grabación apenas procese y que tengan un buen día. Nos vemos, cuídense mucho.